Listo, y empezamos a grabar. Bien, entonces vamos a retomar un poco lo que habíamos hecho la clase anterior. Bueno, entonces habíamos visto cómo era la construcción, todos los conjuntos que existieron previo a los números reales hasta llegar propiamente a la construcción. Cabe resaltar que esta construcción que yo hice de números reales es un tanto intuitiva, ¿ya? En el sentido de que la construcción de los reales es mucho más elaborada. Entonces, para gente que pues esté interesado en saber a profundidad cómo es exactamente la construcción de los números reales, debería investigar acerca de las cortaduras de Dedekind, ¿ya? Entonces, eso es ya mucho más abstracto, por esa razón que aquí solamente damos una idea intuitiva de la construcción de los reales. Probablemente para los otros conjuntos, como es manejable en el sentido de que solo hacemos producto crudo de los conjuntos y extraemos clase de equivalencia, eso es hasta cierto sentido más o menos comprensible para la mayoría de los estudiantes. Pero bueno, ya las cortadoras de Dedekind, generalmente uno las trabaja en cursos de análisis real, por ejemplo, gente que estudia, no sé, matemáticas puras y que sale con un título igual a cualquiera de los matemáticos, Newton, Euler, Lagrange, cualquiera, ¿ya? Entonces, esto por ser un curso básicamente aplicado, entonces uno siempre da una idea más o menos intuitiva de la construcción al menos de los reales, ¿no? Una idea formal. Lo que sí estamos trabajando formalmente son los diferentes axiomas, que estos axiomas son universales y son estándar también igual que para este curso, también para los cursos que son avanzados, por un curso, por ejemplo, de análisis real, también uno alcanza a ver estas propiedades a fondo. Entonces, es necesario que a estas alturas del partido estemos familiarizados con todas las propiedades que verifica R, ¿ya? Tanto las propiedades, tanto los axiomas, en este caso, que le dan estructura de campo, y también estas del R10 en adelante, que son propiedades que son inherentes a la relación de igualdad de números reales, ¿ya? Entonces es necesario estar familiarizado con estas cosas para poder resolver ecuaciones. Entonces aquí veíamos en la clase pasada, ya finalizando, cómo dar solución a una ecuación lineal en este caso. Bueno, en este caso una ecuación afín a la lineal, una ecuación afín. Hay que diferenciar ecuaciones lineales de ecuaciones afines a la lineal. Este es un tipo de ecuación afín a la lineal. Entonces, teníamos esta ecuación. La idea es encontrar los valores o el valor que satisface esa condición de que el producto de 2 más 1 sea 0. Entonces, recurrimos a los axiomas que ya hemos previamente mostrado para tratar en lo posible de dejar a la variable x sola. Eso, en otras palabras, es despejar la variable, ¿ya? Entonces, para ello, recurrimos a los axiomas tratando de eliminar la parte que es independiente en principio, en este caso el más 1. Buscamos algún mecanismo que esté bien fundado a través de los axiomas de los reales para eliminarlo. Y bueno, ese mecanismo es a través del inverso aditivo, ¿ya? Y la propiedad uniforme de la suma, que nos garantiza que si tenemos una igualdad podemos agregar o podemos sumar un número real, siempre que se sume en ambos miembros del igual, no cambia la igualdad. Entonces sumamos menos 1 en ambos miembros, y bueno, ahí después aplicamos propiedad asociativa, asociamos estos dos, y ahí después aplicamos la propiedad de la existencia de elementos inversos en la suma, y aquí obtenemos 0, y eso lo tenemos por propiedad invertida, y luego aplicamos propiedad modulativa en ambos miembros de la igualdad, y al finalmente nos queda 2x igual a menos 1, pero entonces ahora tenemos el problema de que tenemos ese 2 allí, y la única manera de eliminarlo es haciendo uso de la propiedad uniforme del producto, que establece que si tenemos una igualdad podemos multiplicar por una misma cantidad, no importa si es 0, y el sentido o al menos la igualdad permanece, ¿ya? Entonces, hacemos eso teniendo en cuenta que el 2 tiene un inverso multiplicativo que es un medio, multiplicamos, o 1 partido 2, como dicen ustedes, entonces multiplicamos en ambos miembros, luego aplicamos propiedad asociativa y sabemos que un número multiplicado con su inverso multiplicativo nos da la unidad de los reales, que en este caso es el 1, y sabemos que cualquier elemento que sea real multiplicado por 1
o por la unidad de los números reales, nos da exactamente el mismo. Entonces hemos encontrado que el x que satisface esas condiciones que teníamos en la ecuación inicial es menos 1/2, entonces uno suele escribirlo de esta forma. S de x, o una manera de decir, las soluciones para x son el elemento número real menos 1/2. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que generalmente se justifica las cosas. Fíjense que hemos hecho todas las cosas sin ayuda de, por ejemplo, de la división ni de la resta. Entonces, algunos me preguntan, bueno, pero ¿y cómo llegamos a la resta? Entonces, por aquí, dentro de los apuntes que yo les adjunté, parece que en la plataforma. Profe, una consulta. Sí, Profe, dime. en la parte que utilizó R7, podría haber utilizado R14 también, ¿cierto? R14, a ver. O la A ver, propiedad de uniforme del producto. a ver a qué propiedad te refieres. R7. No, es que ahí se usó fue la invertida. No, me refería para multiplicar por un medio en ambos lados de la igualdad. R7. Hasta aquí R2, ¿verdad? Modulativa. Y aquí usamos, tenemos una igualdad y multiplicamos por un medio. A ver si usamos la correcta o no. Hay que usar la uniforme, en este caso. En este caso, R14. Aquí hay un error entonces. Aquí. R14 está. Aquí. Ah, ya. Sí, por eso Sí. me queda como duda, no entendía muy bien. Claro, claro, no. Si hay dudas, tienes que decirlo al Sí, me tiro. pasó lo mismo a mí. No dejen que esos errores calen hondo, porque, claro, ese día, lo que pasa es que ese día estábamos casi finalizando. Me parece que Sí, habíamos, lo hicimos ya súper estábamos rápido. ya como corriendo un poco. Entonces, sí, aquí es R14, ¿ya? Y aquí veamos si está correcto. R5 es asociativa. Vamos a revisar de una que la cosa esté correcta para que no se nos vayan errores allí. A ver, aquí está. ¿R qué? R7, a ver. Sí, está. R7. R5 debería ser asociativa del producto. Sí, está bien, esa sí está correcta. O sea, aquí el error está aquí. ¿Ya? Entonces, esto hay que corregirlo aquí. ¿Ya? Saben que es la uniforme, porque tenemos una igualdad y multiplicamos por un C en ambos lados. Haga de cuenta que este es A, que este es B, y haga de cuenta que el C por el cual estamos multiplicando en ambos miembros es un medio. ¿Ya? Listo. Gracias por eso, porque no tenemos que dejar, hay que ser muy formales y no hay que dejar nada, ningún cabo suelto. Ya, entonces, esta es la estrategia que vamos a usar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, algunos me estaban preguntando que por qué solamente esas dos. Bueno, porque, por ejemplo, en estos apuntes que les subí, que supongo que quizás lo han leído, y si no, pues vamos a mirarlo. Entonces uno puede definir, entonces ahora para números reales puede definir una nueva operación llamada diferencia o sustracción de esta forma, denotándola con el signo menos delante, y simplemente va a ser la suma del primer número con su inverso. Entonces, ¿por qué estas operaciones no son interesantes? Porque no van a verificar todas las propiedades que hemos. No vamos a poder hablar, por ejemplo, de inversos en la resta, no vamos a poder hablar de inversos en la división. Entonces, por esa razón que las propiedades o las operaciones fundamentales solamente son el producto y, en este caso, la suma usual de números reales. Entonces, de la misma manera, uno puede definir para todo número x y real, siempre que el y sea distinto de 0, uno puede definir esta operación que ya ustedes conocen como la división. Entonces simplemente se define como el producto del número real x con el inverso multiplicativo del número real y. Entonces ya con eso tenemos las operaciones que faltaban, pero estas operaciones realmente no son tan interesantes en el sentido de que no verifican, por ejemplo, asociatividad. Si usted quiere tener una terna de números reales y si usted cambia el orden, por ejemplo, de los números que estén restando, entonces no se va a preservar la igualdad. Y de la misma manera con el cociente, si usted tiene tres números ahí reales dividiendo y cambia el orden o cambia, por ejemplo, la forma en que está haciendo la división, se asocia a otros dos distintos, entonces no se va a verificar. Entonces esas propiedades solamente son garantizadas para la suma y para el producto.
para la resta y para el cociente que estamos viendo aquí, no es cierto que eso se cumple, ¿ya? Y tener en cuenta que solo podemos hacer división si el cociente es distinto a 0. Entonces, ahí es bastante restrictivo en ese sentido. Entonces, por esa razón que esas operaciones son las más importantes, la suma y el producto. Las otras, estas dos son, digamos que derivadas o una combinación de las cosas que, la teoría que ya conocemos de inversos, ¿ya? Bien, entonces, volviendo acá a lo que nos ocupa, entonces, además de estos axiomas, todavía hay cosas que no podemos todavía justificar todavía. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una serie de propiedades. Por ejemplo, sabemos que cualquier número multiplicado con 0 da 0. Eso uno lo sabe intuitivamente, pero bueno, ¿y cómo uno lo demuestra? Entonces, estas son las consecuencias de los axiomas de cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar, usando solo los axiomas que tenemos de cuerpo, que el producto de un número real, cualquiera, multiplicado con 0 es 0? ¿Cómo podemos demostrar eso? Entonces hay que hacer uso de las propiedades. Entonces voy a hacer esa demostración de eso para que tengan una idea de cómo demostrar las propiedades de manera rigurosa. Entonces vamos a demuestre que A multiplicado con 0 es 0. Intuitivamente ¿Profe? uno lo sabe, ¿sí? ¿Un número imaginario multiplicado por 0 también es 0? Sí, también. Ah, ya, gracias. Claro, pero el 0 en ese caso es también imaginario, porque sería 0 más 0i también. O sea, es el 0, pero de los números imaginarios también. Bueno, que en el fondo va a coincidir con el 0 de los reales. Pero es ¿Profe? un poco... ¿Sí? ¿Y si nosotros multiplicamos 0 por 0? ¿Eso nos daría 0 igual? Esto es válido también para cualquier número real. Y para cualquier número real incluye también el 0, porque el 0 también es real. La propiedad dice, para todo A en los reales se cumple que A multiplicado con 0 es 0. Para todo A, quiere decir que aquí puede ir cualquier número real, inclusive el mismo 0. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, uno generalmente suele escribir de esta forma. Cuando quiera hacerlo de manera formal, uno escribe demostración. Vamos a usar todo el lenguaje que uno pueda usar, matemático. Entonces, demostración. Miren que es algo bien formal. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, yo voy a partir de esto que es una premisa que hemos mostrado. Entonces, vamos a partir de aquí. No hay un camino claro, en realidad hay muchas posibilidades. Lo importante es que usemos los axiomas. Bien, entonces, primer paso, 0 es igual a 0. Cero es igual a 0. Bueno, ese puede ser un comienzo. El otro comienzo puede ser este. Vamos a empezar también así. A multiplicado con 0 es igual a A multiplicado con 0. ¿Qué propiedad es esa? La del modulatividad del neutro. Reflexiva, muy bien. Reflexiva, ¿qué R tenía? ¿R qué? 10. R10. Entonces, vamos a escribirla aquí. R10. Bien, entonces avancemos. ¿Qué más podemos hacer allí? Entonces, esta propiedad dice que, bueno, que todo número real es igual a todo número real. Estoy asumiendo que esto es un número real, no sé cuál es. Tenemos que llegar a que eso es 0. Ya, entonces, ahora miren lo que voy a hacer. El 0 lo puedo escribir como 0 más 0. ¿Qué propiedad es esa? Elemento neutro, ¿no?
elemento neutro. ¿Pero cuál? R2, creo. De la adición es R2. Sí, R2. Entonces sería R2. No, porque hay una multiplicación, ¿o no? No, estoy viendo lo que está dentro del paréntesis. La multiplicación todavía no me he involucrado. Entonces, ¿cuál es? R2. ¿Inverso qué? Aditivo. ¿Cuál es el inverso de 0? 0. Aditivo. Cero. 0. Entonces está bien justificado. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Todo claro hasta ahí? Profe, me perdí. ¿Dónde te perdiste? Desde que sumó los ceros, ¿por qué le colocó R2? Lo que pasa es que la propiedad de R2 dice que todo número real sumado con su inverso a 0. Ah, profe, ese es R3, de hecho. Esa es R3, profe. Sí, Entonces, R2, creo que no me va a ¿R2 cuál es? Yo porque no estoy viendo. Estoy confiando en lo que Sí. me están diciendo. R2 Ah. es el elemento neutro. Es R2. Yo creo que se refería al elemento neutro al hacer eso. Bueno, en realidad podría ser cualquiera de las dos porque puedo cambiar A por 0. Sí, pero vamos a dejar A3, R3, que es la más adecuada. Pero cualquiera de las dos porque cambio simplemente el A por 0 y está bien, pero para que vean que el 0 es inverso del mismo 0. Entonces, en general, lo que dice la propiedad del inverso aditivo es que cualquier número real con su inverso da 0, ¿verdad? Eso es lo que dice el inverso aditivo, pero si cambio el A por el 0, entonces aquí sería 0 más 0 igual a 0. Entonces, por eso que el 0 puede escribirse como 0 más 0, porque el 0 es el inverso del 0 mismo. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? Profe, entonces una suma del 0 puede ser R2 o R3. Lo que pasa es que R2 se refiere a la propiedad modulativa. Si no estoy mal, a ver. ¿Dónde está? R2 se refiere a la modulativa. Entonces, para todo A en los reales, el A sumado con el 0 da A. Entonces, yo puedo cambiar también el A por el 0, porque es para todo número real, incluido el 0 mismo. Entonces, quedaría 0 más 0 igual a 0. Y eso justificaría lo que estamos haciendo. Y aquí también, si dice para todo A existe el menos A, entonces para todo 0 existe el 0, que de tal suerte que 0 más 0 da 0. Entonces, por eso digo que cualquiera de las dos funciona aquí. Lo importante es justificar el hecho de que el 0 puede escribirse como 0 más 0. Eso es lo que nos interesa justificar. Entonces, tanto R3 como R2 sirven ahí para justificar eso. Ya, pero la mejor donde se puede apreciar es R3, en el sentido de que el 0 lo puede escribir como el inverso de 0 con 0, que es en este caso 0 más 0. Bien, avancemos. Yo necesito llegar a esto. Necesito concluir esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Propiedad distributiva, tal vez. Propiedad distributiva, muy bien. Quedaría 0. ¿Y qué propiedad es esa? ¿R qué? 9. R9. R9, muy bien. Quedaría esto. Entonces R9. Bien, ¿y qué podemos hacer más ahí? Sumar 0 en el primer lado por elemento neutro. Muy bien. Entonces, podemos sumar en ambos miembros el inverso de este señor. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Sumar el inverso. Entonces, más el inverso de este, que no sabemos cuál es. No lo vamos a anotar de esta forma. Ya, lo vamos a anotar de esa forma. Y aquí se lo agregamos también.
Profe, el R9 que anotáis no lo entendí muy bien. R9 distributiva. El A multiplicado con 0, entonces quedaría A por 0 más A por 0, es distributiva. A ver si te lo puedo mostrar por aquí. No, sí, Aquí igual lo estoy está. viendo, tengo la cuestión abierta. Sí, entonces el B es 0 y el C es 0, entonces quiere decir A por 0 más A por 0. Ah, ya. Sí. Claro, es que aquí dice para todo. Entonces, para todo B y C, B puede ser 0 también. Entonces, cambio el B por 0 y C con 0, entonces la propiedad que justifica es R9. Ya, entonces ahora que estoy sumando, sumando esto, digamos, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo eco. Ya, entonces, ¿qué propiedad es esa? Tenía la igualdad de arriba y sumé un número real en ambos miembros. R13, R13, propiedad uniforme de la adición. uniforme de la adición, muy bien. Bien, ese es uniforme de la adición. Y ahora voy a aplicar... Ahí no sirve, disculpe, la del inverso aditivo no sirve. Sí, esto es lo que vamos a hacer, pero hay que hacer algo antes. Ah, ya, Porque tenemos 3 cosas aquí, al menos. ¿Qué tenemos que hacer? Asociativa. Asociativa, muy bien. Entonces yo puedo asociar este con este, aquí este con este, estos dos, bueno, esos dos, y aquí puedo asociar este con este. ¿Ya cuál R es ese? Si es suma, R1. Asociativa, R1. Sí, es suma. Bien, entonces, y ahora sí, podemos operar. ¿Cuánto da en la derecha y cuánto da en la izquierda? Todo número con su inverso aditivo que da 0. 0. Entonces esta parte da 0. Y esta otra también da 0. ¿Ya? ¿Qué propiedad entonces? Inverso multiplicativo. R3. R3 de nuevo. Es inverso aditivo. Sí, R3. Sí, no sé qué pasa con este Word que está hoy fastidiando. R sub 3. Ya. Bien, ¿y qué más ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué creen que sigue ahora? El A por 0 más 0. Bien, ¿y eso qué propiedad sería? R2. R2, modulativa, ¿verdad? Elemento neutro. Ah, Elemento claro. neutro. R2, ¿cierto? A ver, revisemos. Sí, R2, elemento neutro. Bien, y para terminar, todavía no hemos terminado porque aquí dice que A por 0 es 0. Y aquí tengo que 0 es igual a A por 0. ¿Qué hace falta ahora? Multiplicar por A en ambos lados. No. Ahí, ¿Conmutativa? Propiedad simétrica. simétrica, Ah, muy bien. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y listo, terminamos. Y no van a complicar la existencia. Claro, con el otro tendría que ser más cosas. Ya, listo, cambiamos el orden. Entonces dice que si A es igual a B, B es igual a A. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Entonces esa es R, ¿qué? R11. R11, listo. Terminamos. Entonces, generalmente cuando uno termina una demostración tiene dos opciones para indicarle al lector o a la persona que está viendo la demostración. Uno puede hacer dos cosas. La primera es un tanto, bueno, para mí la primera vez que la vi fue un tanto chistosa. Esa es una opción, ya, pero no es que en paz descanse. Ya la primera vez que la vi pensé que era que el autor había fallecido en el proceso de la demostración. Es, a ver si puedo escribirlo mejor. Quedum in demonstrum. Esa es una forma de cerrar la demostración. QED. Entonces eso se traduce como queda entonces demostrado. La otra, que suele ser más usual en los libros que son un poco más avanzados, y simplemente dibujan un cuadrado final.
¿Ya? Y ahí con eso estamos concluyendo que terminó la demostración. Entonces hemos mostrado que cualquier número real multiplicado con 0 va a ser. Intuitivamente lo sabíamos, pero la demostración es esto. ¿Ya? De esta forma se demuestra. Y si ven, se demostró usando nada más las propiedades que uno conoce. Entonces, de la misma manera, como hicimos esta demostración, uno puede también hacer la demostración de estas otras propiedades de forma similar. Estas otras propiedades que están acá en la presentación que tengo. Entonces uno podría también mostrar, por ejemplo, la 6, por ejemplo, la 7, por ejemplo, uno podría demostrarla también. La 8 también uno podría demostrarla, de que menos A multiplicado con B es lo mismo que A multiplicado con menos B, y es lo mismo que el inverso de A multiplicado con B, o que el inverso de un producto de dos números reales es el producto de los inversos también, uno puede demostrarlo. Ahí están escribiendo, voy a leer a ver qué están diciendo ahí en el chat. Que como estoy acá, me toca leerlo del teléfono. A ver, están diciendo ahí. Tenemos tiempo para demostrar las 7. Sí, no es difícil. Entonces la 7, el inverso del inverso de A es A. Entonces uno puede hacerla. En realidad hay que hacer algo similar. Voy a escribirla aquí. Para todo A, el inverso del inverso es el inverso del inverso de A es A. ¿Ah? Entonces, demostración. ¿Cómo partimos? ¿Cómo podríamos partir? A es igual a A. Sí, podríamos partir con reflexividad para ver cómo nos va. Ojo, no hay un único camino. Usted puede hacerlo de diferentes caminos, pero generalmente uno podría hacerlo partiendo por reflexividad. Esa es una manera. No es la única. Hay gente que tiene otras maneras de demostrarlo, pero siempre lo importante es que usen las propiedades. ¿Ya? Bien, ¿qué más podemos hacer ahí entonces? A igual a, ¿qué más? Pues sabemos que eso es por reflexividad. ¿Qué más? Propiedad uniforme de la adicción y ¿Usar el reemplazo A. inverso aditivo? El inverso aditivo. ¿Pero en qué sentido? Porque hay muchas maneras de usarlo. ¿Mm? ¿Cómo lo usamos? Algunos me hablaron de uniforme, otros me hablaron de la... Si es uniforme, ¿cómo? ¿Qué voy a sumar en ambos lados? Menos A. Menos A, muy bien. Vamos a ver. No sé qué pasa aquí. Ahora sí. Menos A. Entonces este es uniforme de la suma. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos ahora? Distribución. ¿Dónde y cómo? Podemos hacer de nuevo uniforme de la suma si quieren. Pero ahora con el inverso de menos A. Pero hay que buscar que aparezca este señor aquí. ¿Ya? Hay que buscar algún mecanismo que aparezca. Entonces la única manera que aparezca es ahora haciéndolo. Bien, ¿cómo hacemos ahí entonces? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos aplicar de nuevo uniforme de la suma o puedo aplicar propiedad modulativa y hacer que el 0 aparezca de alguna manera. Esta puede ser, son dos caminos en realidad. ¿Qué hacemos entonces?
con la modulativa. A ver, ¿Mm? propiedad uniforme del producto Del producto. por menos Bien. 1. Del producto con -1. Si hacemos propiedad del uniforme del producto, lo que tenemos es que tendríamos igual en ambos lados. O sea, hay que buscar algún mecanismo de que alguno de los miembros del igual cambie. A mí se me ocurre esto. Podemos aquí aplicar modulativa, hacer que aparezca el 0 en principio. ¿Ya? Eso sería el primero, modulativa. Hago que aparezca el 0. Sabemos que esto sumado con 0 da lo mismo que está arriba. ¿Ya? Y ahora el 0 lo puedo escribir de una manera. Puede ser a través de la propiedad invertida. El 0 lo puedo escribir como menos A más menos A. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa de alguna manera que asociar, me interesa que este sea el que sobreviva, ya, porque este va a ser el que me va a rendir la propiedad. Entonces, con este no debo meterme. Yo podría eliminar este con este, ¿cierto? Porque son inversos. Tendría que aplicar R1 por asociación. ¿Mm? Propiedad Bien, pero asociativa. antes tengo que hacer algo. ¿El inverso aditivo o no? Sí, entonces, pero primero tendría que asociar. Entonces yo podría asociar estos dos. De hecho, debimos haberlo puesto como 0 en principio. Ya nos hubiéramos evitado todo eso. Y yo estoy siguiendo el camino de ustedes. Yo lo habría hecho de otra manera, pero le estoy mostrando que independientemente del camino que escogen, siempre vamos a llegar a algo. Entonces, esto es asociativa de la suma. Y ahora sí aplico modulativa. Aquí haría 0. Como ven, no me metí con estos dos. Y ahora de nuevo modulativa. Sería invertiva. Y ahora modulativa. Bueno, asociativa de la suma primero. Y después modulativa ahora sí. Son más pasos, pero igual voy a llegar a lo mismo. Y entonces me quedaría esto, más esto. Entonces sería por modulativa de la suma. Bien, ¿y ahora qué necesitamos? ¿A quién creen que tenemos que eliminar ahí? Al menos A. A los menos A. Al menos A. ¿Y cómo lo eliminamos? Por la propiedad cancelativa. Muy bien, entonces le sumamos ahora, eso sería uniforme de la suma. Vamos a sumar el inverso. Es menos A. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no podría simplemente aplicar R15, cancelativa de la adición? A ver, lo que pasa es que ahí está para todo A. ¿Hay alguna restricción en esa propiedad? No. Dice que para todo. Dice que para todo, ¿cierto? Sí, podemos aplicarlo directamente entonces. No nos complicamos. Si hay que buscarlo más cómodo, entonces ¿qué nos queda? Aplicamos esa propiedad, nos queda que A es igual a menos A. ¿Eso sería cuál propiedad? Cancelativa. La cancelativa. R15. Sí. Cancelativa, ¿ya? Cancelativa, pero esto es de la igualdad, me parece. Ya, y para finalizar, ¿qué hacemos?
QED. Simétrica. Y un triangulito. No hemos terminado todavía. La simétrica. ¿Ah, no? Simétrica. Todavía no terminamos. Porque no es lo que nos están pidiendo. Eso sí es lo que nos están pidiendo. Ten mucho cuidado con eso. Quizás si se salta un paso, es que es simétrica. Ahí sí, ¿verdad? Ahora el Ahí que en sí. paz descanse. Ya, entonces esa es la manera formal de hacer las demostraciones de las propiedades, usando los axiomas. ¿Ya? Entonces ahí listo. Estamos listos con eso. Entonces, de la misma manera, usted puede buscar un camino siempre que lo justifique con las propiedades. No debería tener ningún problema. Todas las que están aquí se pueden hacer de esa forma, todas. ¿Ya? Todas estas, porque son consecuencias directas de los axiomas de cuerpo, ¿ya? Entonces tienen como ejercicio, cada uno de ustedes va a intentar demostrar esto, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer ahora. Lo tienen que hacer cada uno de forma independiente, y si en el transcurso de la semana tiene un avance lo suficientemente bueno, ahí me va mostrando, ¿ya? Bien, entonces vamos a avanzar, a ver lo que corresponde realmente esta semana. Ya, entonces es importante que estén familiarizados con los axiomas de cuerpo y los axiomas que están directamente relacionados con la igualdad, porque van a ser necesarios para justificar algunas propiedades que, si bien ya ustedes conocen, se van a justificar a través de los axiomas. Ya, entonces vamos a empezar. Los reales, además de ser un cuerpo, también tienen la propiedad, por ejemplo, de que uno puede compararlos. Y ese criterio de comparación uno lo va a llamar orden. ¿Ya? No todos los conjuntos son ordenados. Los reales, afortunadamente, son ordenados en el sentido de que si yo cojo una pareja de números reales, yo puedo saber quién es mayor o quién es menor. ¿Ya? Con los números complejos no ocurre eso. Los números complejos no son un cuerpo totalmente ordenado. No puedo saber qué número real, qué número complejo es más grande que otro número complejo dado. No puedo. Ya muchos matemáticos han tratado de inventarse un orden para los números complejos, para tratar de comparar, y todos han fallado en el intento. Entonces, los números complejos, a diferencia de los números reales, no son un cuerpo ordenado. En cambio, los reales sí gozan de esa propiedad, y eso puede resumirse en estas tres cosas. Primero, esta propiedad vamos a llamarla tricotomía. Entonces, para un número real dado, van a ocurrir solo una de las tres siguientes posibilidades, pero no las tres al mismo tiempo. Una y solo una de ellas. Entonces, un número real puede ser menor que 0, puede ser 0 mismo, o puede ser mayor que 0. Son las tres distintas posibilidades que hay para un número real arbitrario. ¿Ya? Entonces, esa ley se conoce como ley de la tricotomía. ¿Ya? Ahí están diciendo algunas cosas en el chat. No veo que... ¿Cuándo más tenemos clase de esto? Martes y jueves. En el mismo horario. Bien, 2. Ojo con esto. Si tenemos una pareja de números reales positivos, entiéndase los números que están hacia la derecha del 0, sin incluir el 0, son los reales positivos. Se va a cumplir lo siguiente. La suma de dos números reales positivos siempre es positivo. Y el producto también de dos números reales positivos también es positivo. Con los negativos no tenemos garantía de eso, ustedes saben, ¿verdad? Si mezclo negativos con positivos, ahí voy a tener dificultades porque solo bajo algunas condiciones se van a cumplir algunas de estas condiciones de desigualdad. ¿Ya? Entonces es muy importante que la suma y el producto sigan siendo positivos solo si tenemos elementos reales positivos. ¿Ya? Y entender esta relación. A es estrictamente menor que B, sí, solo si la diferencia de B con A es positiva. Y una observación es que vamos a usar estos dos símbolos para denotar las desigualdades de esta manera. Podemos usar o menor estricto o menor o igual. ¿Ya? Cuando usemos el menor o igual, además de contemplar la posibilidad del menor estricto, también estamos contemplando la posibilidad de que sean iguales en algún momento. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estas dos relaciones. ¿Ya? Estas dos últimas relaciones, porque van a ser la base para la resolución de desigualdades.
¿ya? O de, como algunos matemáticos llaman, inecuaciones. Bien, entonces, consecuencias de los axiomas de orden. Entonces, de la misma manera como teníamos propiedades de los números reales con la igualdad, también vamos a tener axiomas también en relación al orden. ¿Ya? Entonces, veamos el primero. Dice que si A es menor que B y B es menor que C, entonces los extremos se pueden comparar. Entonces, yo puedo saltar derechamente y decir que A es estrictamente menor que C. ¿Ya? Entonces, esa es la primera propiedad que vamos a fuertemente usar. La otra es que si yo tengo una desigualdad, por ejemplo, A mayor que B, y tengo un número real C cualquiera, yo puedo entonces sumar en ambos miembros ese número real C y el sentido de la igualdad el sentido de la desigualdad no cambia, permanece igual. ¿Ya? La 3. Si tengo dos desigualdades, tengo que A es menor que B y C es menor que D. Entonces, si las dos desigualdades tienen el mismo sentido, nótese que aquí es mayor y aquí mayor, entonces yo puedo sumar los miembros de la derecha de la primera desigualdad con el miembro de la derecha de la segunda desigualdad, y eso va a ser siempre mayor que el miembro de la derecha, sí, de la primera con el miembro de la derecha de la segunda. Es decir, que se preserva el orden. Puedo sumar término a término cada una de las desigualdades y el orden va a seguir siendo mayor. Y análogamente, si aquí fuera menor, entonces también el sentido sería que menor aquí también. 4. Muy importante esa propiedad. Si A es mayor que B y C es un número real positivo, eso es lo que está diciendo, si C es mayor que 0, entonces yo puedo multiplicar en ambos miembros por C. ¿Y qué va a pasar con el sentido de la desigualdad? Se va a permanecer. Siempre que ese C con el cual yo multiplique sea positivo. Allá en los axiomas de igualdad pasaba que yo tenía una igualdad y multiplicaba por C en ambos lados y la igualdad permanecía. Aquí también ocurre algo similar, pero solo si el número por el cual estoy multiplicando es positivo. Ojo con eso. Si usted se olvida de esta propiedad 4, va a estar en serios problemas más adelante. Ya la 4 y la 5 aquí son las fundamentales. Ahora mire lo que pasa en la 5. Tengo la misma desigualdad, A mayor que B, pero ahora tengo un número real negativo. Y entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que puedo multiplicar en ambos miembros de la desigualdad por C. ¿Y qué pasa con el sentido de la desigualdad? ¿Qué pasa? ¿Se invierte? Se invierte. Cambia, muy bien, cambia. Entonces, esto va a pasar cuando multiplico por un número real negativo. Entonces, si multiplico por un real positivo, el sentido se conserva. Pero si multiplico por un real negativo en ambos lados de la desigualdad, el sentido cambia. Si está mayor, cambia menor, y si está menor, cambia mayor. Ojo con eso. Porque estas dos propiedades son la clave para la resolución de inecuaciones. ¿Ya? Sin eso no podemos resolver las inecuaciones. Bueno, la 6 no es tan importante, pero es igual importante conocerla. Tenemos que si A es mayor que B, entonces el promedio de ellos está entre A y B. Eso es lo que establece esa propiedad. ¿Ya? Y la 7 y la 8, que son, digamos que, muy importantes y que van a desprenderse del sentido común, voy a mostrarlas y nos vamos a una pausa para que descansen ahí unos minutos. Entonces la 7 establece que si tengo un producto de dos números reales y me da que ellos son positivos el producto de números reales, ¿cuáles son las posibilidades que hay con esos dos números? Tengo que dos números multiplicados entre ellos me da positivo. ¿Cuáles son las posibilidades para los signos de A y B? Positivo, positivo y negativo, negativo. Muy bien. Entonces, o que ambos sean positivos, entonces A mayor que 0, B mayor que 0, o que ambos sean negativos, A mayor que 0, B menor que 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si el producto de ellos es negativo? ¿Cuáles son las posibilidades con A y con B? Positivo, negativo, negativo, positivo. Positivo, negativo, entonces A mayor que 0, B menor que 0, y A menor que 0, B mayor que 0. Listo, chicos.
Voy a darles 15 minutos. Nos vemos entonces a las 11:15. ¿Ya? Ya, profe. Ok, profe.